Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un límite indeterminado de la forma 0 entre 0 que hay que racionalizar para cancelar esa indeterminación, pero la expresión a racionalizar es un binomio que contiene una raíz cúbica. A estas alturas ya hemos resuelto varios ejercicios de racionalización, pero de binomios que contienen raíz cuadrada. En esos casos, tomamos el binomio que tiene la raíz cuadrada, lo multiplicamos por su conjugado y obtenemos una diferencia de cuadrados. ¿Sí? De manera general, tenemos un binomio que puede ser a más b o a menos b, lo multiplicábamos por un conjugado, por su conjugado, que tiene los mismos términos, pero en un binomio se suman y en el otro binomio se restan, y obteníamos una diferencia de cuadrados, donde se cancelaba la expresión que tenía raíz cuadrada, y de esa manera se cancelaba también la indeterminación. Eso era de manera general. Tomábamos el binomio, lo multiplicábamos por el binomio conjugado, y esos binomios conjugados lo convertíamos inmediatamente a una diferencia de cuadrados. Pues bien, en estos casos, cuando tengo raíz cúbica en el binomio, no funciona multiplicar por su conjugado, no va a funcionar. Pero antes de querer racionalizar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer con todos los límites cuando los vamos a resolver de forma analítica. Primero, hacer la sustitución directa. Cuando x tiende a 8, el numerador es x menos 8, entonces es 8 menos 8. Y el denominador es raíz cúbica de x, o sea, raíz cúbica de 8 menos 2. En el numerador, 8 menos 8, pues ya nos dio 0 el numerador. Y en el denominador, la raíz cúbica de 8 es 2 menos 2. Por lo tanto, ya tengo la indeterminación 0 entre 0, lo cual no significa que ya terminamos, sino que vamos a proseguir con alguna estrategia algebraica. Vemos inmediatamente que ni en el numerador ni en el denominador hay expresiones factorizables, entonces se descarta la factorización, pero sí observamos que hay una expresión que tiene raíz, en este caso raíz cúbica. Y vamos a racionalizar el denominador que tiene esa expresión con raíz, esa expresión irracional. Les comentaba ahorita que no funciona multiplicar por el conjugado, pero vamos a hacerlo para comprobar únicamente qué es lo que va a pasar si se nos ocurre multiplicar por el conjugado. Pues en el numerador tengo el x más 8 simplemente, y en el denominador tengo la raíz cúbica de x menos 2. Voy a multiplicar por el conjugado, que sería la raíz cúbica de x más 2. Vean que aquí son dos binomios conjugados. Y entonces en el numerador también debo de multiplicar por el mismo conjugado, raíz cúbica de x más 2, para que no se altere la expresión. Multiplico y divido por la misma expresión. Entonces, en el numerador, pues me queda el x menos 8, que va a multiplicar a la raíz cúbica de x más 2. Y en el denominador, estos, como ya sabemos, son binomios conjugados, se convierten en diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados es el cuadrado del primero, o sea, la raíz cúbica de x cuadrada, lo puedo expresar así, raíz cúbica de x cuadrada, ahí estoy elevando al cuadrado el primer término, menos, siempre menos, porque es una diferencia de cuadrados lo que voy a formar, el cuadrado del segundo, el cuadrado de 2 es 4. Y no puedo cancelar nada, vean que no se puede cancelar nada de esta expresión, entonces no voy a cancelar la indeterminación de esa forma. Y para comprobar que la indeterminación sigue ahí, lo que vamos a hacer, nomás para descartar toda esa posibilidad que pueda haber, voy a aplicar el límite a eso. A ver, ¿qué pasa si yo le aplico el límite? Déjenme borrar todo esto. Y ahí para no ocupar más espacio, aquí voy a escribir ese límite a esta expresión, para no volverle a escribir. Si le aplico el límite
cuando x tiende a 8 de esta expresión, ¿qué va a pasar? Vean que aquí inmediatamente en el numerador tengo este factor x menos 8. Ese factor es el que me provocaba desde un principio que el numerador fuera 0. Vean que me va a quedar 8 menos 8 dentro de ese paréntesis, multiplicada o por lo que sea que tenga aquí, aquí me va a dar 0 otra vez en el numerador. Y en el denominador tengo raíz cúbica de x cuadrada. La x vale 8 al cuadrado, 64, menos 4. Eso va quedando en el denominador. Y vean que raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4 por 4 me da 64. 4 al cubo me da 64. Por eso la raíz cúbica de 64 es 4. Y 4 menos 4 es igual a 0. Y vean que me vuelve a quedar la indeterminación. No se canceló la indeterminación multiplicando por el conjugado de ese binomio que tenía una raíz cúbica. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya descartamos que sea multiplicando por el conjugado para obtener una diferencia de cuadrados. Ya está descartada esa opción. Pero vamos a partir de ahí. Miren, cuando teníamos raíz cuadrada, multiplicábamos por el conjugado, es decir, obteníamos una expresión que fuera a más b por a menos b, que eran binomios conjugados, para convertirlos inmediatamente a diferencia de cuadrados. Estos se llaman binomios conjugados. Y lo que obteníamos era una diferencia de cuadrados. Eso nos funcionaba cuando la expresión a racionalizar tenía una raíz cuadrada. Pero ahora tenemos una expresión con una raíz cúbica, un binomio con una raíz cúbica, y vemos que el signo de ese binomio es menos, los dos términos se están restando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en lugar de tomar esa expresión, que en este caso es a menos b, voy a pensar que esta expresión, esta de raíz cúbica de x, es a menos b. En lugar de multiplicar por su conjugado, que es a más b, en lugar de multiplicar por su conjugado, que sería a más b, para obtener otra vez una diferencia de cuadrados, no voy a multiplicar por el conjugado, voy a multiplicar por un trinomio, y aquí recuerden ustedes cómo es la factorización, no de una diferencia de cuadrados, sino de una diferencia de cubos. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cubos? Aquí tengo una cantidad elevada al cubo menos otra cantidad elevada al cubo. ¿Cómo se factoriza? Pues se le saca raíz cúbica a esa primera cantidad y se le saca raíz cúbica a la otra cantidad. Esos son los dos términos que van aquí. Y después se eleva al cuadrado este primero, se eleva al cuadrado aquí en el trinomio a cuadrada, luego se multiplican los dos términos a por b y luego se eleva al cuadrado la segunda cantidad del binomio, o sea b cuadrada. Esta es la factorización de una diferencia de cubos. Esta expresión es la factorización de una diferencia de cubos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta expresión que quiero racionalizar, voy a considerar que esa expresión es a menos b, porque aquí tengo un signo menos, entonces es a menos b, y voy a multiplicarla por este trinomio que sale del cuadrado del primero, luego el producto del primero por el segundo y luego el cuadrado del segundo. ¿Para qué? Para formar esta factorización, estos dos factores, y esos dos factores equivalen a una diferencia de cubos. Esto es una diferencia de cubos. Si aquí en la expresión
hubiese tenido raíz cúbica de x más 2, entonces aquí voy a formar una suma, aquí también sería más, y entonces lo que voy a obtener es una suma de cubos, pero en este caso concreto tengo menos aquí, entonces lo que voy a formar es una diferencia de cubos. Bien, en el numerador vamos trabajando ya digamos, en esa racionalización. En el numerador me sigue quedando la expresión x menos 8, solamente x menos 8. Y en el denominador tengo raíz cúbica de x menos 2. Entonces voy a multiplicar por ese trinomio que formen junto con este binomio. Ese trinomio y ese binomio van a formar la factorización de una diferencia de cubos. Antes, cuando tenía raíz cuadrada, llegábamos a una diferencia de cuadrados. Ahora voy a llegar a una diferencia de cubos. ¿Cómo va a ser ese trinomio que va a ir aquí? ¿Cómo va a ser ese trinomio? Pues primero es el cuadrado del primer término, ¿sí? El cuadrado de A es esta A cuadrada. Pues va a ser raíz cúbica de x cuadrada. Vean que la x la elevo al cuadrado y luego dentro de la raíz cúbica. Luego más el producto de los dos términos, el producto de estos dos términos, de la raíz cúbica de x por 2. Me queda 2 raíz cúbica de x. Ahí están multiplicándose el 2 por la raíz cúbica de x. Y finalmente es el cuadrado del segundo término. El cuadrado de 2, 4. ¿Sí? Pero si multiplico en el denominador por este trinomio, entonces debo multiplicar en el numerador también por ese trinomio para que la expresión no se altere. Entonces, raíz cúbica de x cuadrada más 2 raíz cúbica de x más 4. Ya tengo en el denominador esa expresión que equivale a la factorización de una diferencia de cubos. Entonces lo que voy a hacer es convertir esta expresión que tengo en el denominador, todo junto, el binomio, junto con el trinomio, se convierten a una diferencia de cubos. Por lo tanto, en el numerador me va a quedar todo igual. En el numerador me sigue quedando el x menos 8 que multiplica a la raíz cúbica de x cuadrada más 2 veces la raíz cúbica de x más 4. Todo eso está en el numerador y en el denominador ese producto del binomio por el trinomio, que es lo que tengo aquí exactamente, lo voy a convertir a la diferencia de cubos, que vendría siendo el cubo de este primero menos el cubo del segundo, o sea, el cubo de la raíz cúbica de x. ¿Cómo es el cubo de la raíz cúbica? Pues se cancela la raíz cúbica con el cubo y me queda únicamente x. Y luego, menos, porque es una diferencia de cubos. ¿Cómo es el cubo de 2? Pues es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y eso es lo que nos va a quedar en el denominador solamente, porque hemos convertido esta factorización que había en el denominador, la hemos convertido en una diferencia de cubos. Si nosotros factorizamos una diferencia de cubos, vamos a tener esa expresión, esta expresión de un binomio por un trinomio. Y si nosotros quisiéramos factorizar este x menos 8 que está en el denominador, tendríamos exactamente este producto del binomio por el trinomio. Bien, ya que está factorizado, más bien desarrollado ese producto en una diferencia de cubos, lo que sigue es, ahora sí, ver qué factores se pueden cancelar en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Factores comunes que tenga en el numerador y en el denominador para que al dividirse se cancelen, se hagan la unidad. Vemos que tenemos aquí un x menos 8 y un x menos 8. Por lo tanto,
se cancelan y nos va a quedar solamente, nos va a quedar el numerador con la expresión raíz cúbica de x cuadrada más 2 veces la raíz cúbica de x, ¿sí? Raíz cúbica de x más 4. Y vemos que en esa expresión, pues ya el denominador, que era donde estaba la parte irracional, pues ya ni siquiera existe ese denominador porque nos quedó todo dividido entre 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Una vez que cancelamos factores comunes, ahora sí aplicamos, una vez más, aplicamos el límite cuando x tiende a 8, que es el límite original, pero ahora de la expresión raíz cúbica de x cuadrada más 2 veces la raíz cúbica de x más 4. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la sustitución directa a esa expresión. Cuando x es igual a 8, nos va a quedar raíz cúbica de 8 al cuadrado, pero 8 al cuadrado es 64, más el doble de la raíz cúbica de x, pero x es 8, más 4. Entonces nos va quedando raíz cúbica de 64, raíz cúbica de 64 es exactamente 4, más raíz cúbica de 8 es 2, por 2, 4, más 4 al final. Y eso nos queda igual a 4 más 4 más 4, 12. Y ese es el límite de esta función que tiene una indeterminación de la forma 0 entre 0. Hay que racionalizar, pero la expresión a racionalizar no era una raíz cuadrada, ojo, era una raíz cúbica, y entonces no multiplico por el conjugado como en el caso de la raíz cuadrada, multiplico por un trinomio que forme junto con el binomio que quiero racionalizar, que formen la factorización de una diferencia de cubos, que es lo que obtuvimos aquí en el denominador, una diferencia de cubos. Y entonces puedo cancelar la indeterminación para resolver este límite. Así de fácil.